6.7 Funcionamiento en paralelo de generadores síncronos de potencias similares. En los anteriores subtítulos hemos analizado al generador síncrono funcionando de manera aislada, es decir, un generador y una carga. Hemos visto las diferentes complicaciones que se tiene cuando esta carga está variando, se incrementa o se decrementa. Entonces, para mantener el equilibrio y fundamentalmente para mantener la tensión y la frecuencia constantes, tenemos que accionar en los sistemas de control, tanto de velocidad como de tensión. También hemos visto al generador síncrono funcionando en los grandes sistemas eléctricos de potencia, que es un otro extremo del generador funcionando aisladamente. Es decir, en este caso, en grandes sistemas eléctricos de potencia o de base infinita, como se llama, la frecuencia y la tensión no varían, permanecen constantes ante cualquier variación en la carga o en la generación. De manera que en este subtítulo analizaremos el funcionamiento en paralelo de dos generadores síncronos de características similares y que alimentan a una carga, para explicar el funcionamiento de los generadores o de los sistemas eléctricos de potencia intermedios. Es decir, que no son sistemas de base infinita ni tampoco están trabajando de manera aislada. Varios generadores, pero no llegan a ser una base infinita. En este caso vamos a considerar que el generador 1 está trabajando con una carga, obviamente en condiciones de equilibrio, a una frecuencia y tensión constantes igual a la nominal. También es importante remarcar que la potencia de generador es igual a la potencia total de la carga. En estas condiciones, entonces, cumpliendo todas las condiciones de sincronización, podemos conectar el generador 2 al sistema, sincronizando el generador 2. De manera que si hacemos un gráfico de frecuencia-potencia con un solo eje vertical, a la izquierda para el generador 1, la potencia del generador 1, y a la derecha la potencia del generador 2 entrante. En el instante de sincronización, entonces, va a ocurrir que el generador 2 va a estar entregando una pequeña potencia, puesto que la frecuencia de sincronización del generador 2 era ligeramente superior a la frecuencia del sistema, generador 1 carga. En estas condiciones vamos a ver qué es lo que ocurre si aumentamos o abrimos los inyectores del generador 2 después que se haya sincronizado. Es importante remarcar que este análisis se realiza suponiendo que la carga, en cuanto a potencia se refiere, se mantiene constante. Y también hay que tomar en cuenta que nuestro objetivo principal es mantener la frecuencia constante y la tensión constante. Entonces la potencia total va a ser la que entrega PG1, el generador 1, y más la PG2, que es la que entrega el generador 2. Veremos qué es lo que ocurre entonces en el momento en que abrimos los inyectores en el generador 2 cuando está ya sincronizada.
Primero, la suma de las potencias PG1, tanto activa como reactiva, entregadas por el generador, debe ser igual a la potencia total demandadas por la carga, ¿no? Es decir, la potencia activa total va a ser igual a la potencia de la carga, igual a la que entrega el generador 1 más la que entrega el generador 2. Lo mismo en potencia reactiva. El Q total tiene que ser el QG1 más que el QG2. La frecuencia del sistema no queda limitada a mantenerse constante, tampoco queda limitada a ser constante la potencia de uno de los generadores. Es decir, hay libertad de incremento o decremento. Segundo, el primer gráfico representa el diagrama frecuencia-potencia inmediatamente después que el generador 2 ha sido sincronizado, cumpliendo todas las condiciones y que la frecuencia sea ligeramente mayor a la del sistema trabajando. Entonces toma una pequeña potencia PG2. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando incrementamos o abrimos los inyectores del generador 2 en estas condiciones ya sincronizada? Lo que va a ocurrir es que la curva frecuencia-potencia del generador 2 se desplaza hacia arriba en forma paralela. Pero la potencia total no puede cambiar, es la potencia de la carga, y debemos generar justamente la misma potencia. Sin embargo, a la frecuencia inicial original F1, las potencias suministradas ahora por la carga por los generadores G1 y G2 serán mayores a la total. Y así el sistema no puede continuar funcionando hasta frecuencia 1, ¿no? Porque la potencia en la carga tiene que ser igual a la potencia de generación. Entonces, de hecho, solo existe una frecuencia, que es la única de todo el sistema, de manera que las potencias entregadas por G1 y G2 sea igual a la potencia total de la carga. Y esa frecuencia es F2, que es mayor a F1. Solo podemos ver en este gráfico, en el generador 1 no hemos actuado nada, solo el generador 2, en el generador 2 se han abierto los inyectores, de manera que se desplaza esta curva. Entonces, como la suma de las potencias en el generador 1 y generador 2, después de abrir los inyectores, tiene que ser igual a la anterior, entonces no queda otra alternativa que la nueva frecuencia, F2 en este caso, tiene que ser superior a la frecuencia 1 del sistema. Y las frecuencias son iguales para todo el sistema, de manera que, como no se puede incrementar la potencia, entonces todo el sistema aumenta de frecuencia. Obviamente a esta frecuencia F2 el generador 2 entrega mayor potencia que antes, porque se han abierto los inyectores, pero al mismo tiempo el generador 1 debe disminuir esa misma cantidad de potencia. Por consiguiente, cuando dos generadores síncronos funcionan en paralelo, el aumento en la posición del gobernador de uno de ellos, o sea, en la apertura, aumenta la frecuencia del sistema. Pero nosotros debemos mantener constante, ¿no? Entonces tenemos que actuar también en el generador 1 para bajar, en este caso cerrando los inyectores, para bajar esta recta, de manera que pueda bajar también la frecuencia, para mantener a un nivel nominal y constante. Por otro lado, aumenta la potencia suministrada por el generador 2, mientras que en la misma proporción debe disminuir
la potencia entregada por el generador 1. Entonces se complica un poco cuando sincronizamos un generador a un sistema que esté funcionando de manera estable. Se reparten las cargas entre los dos generadores y por otro lado la consecuencia es que suben la frecuencia en general. De manera que hay que regular en las máquinas motrices de ambos generadores hasta encontrar un equilibrio y volver a la condición de frecuencia nominal constante. De la misma manera, podemos explicar qué es lo que ocurre si se aumenta la corriente de excitación en el generador 2. El comportamiento es muy similar, muy parecido, y la conclusión va a ser que se va a elevar el voltaje, ¿no? Por otro lado, el generador 2 va a proporcionar mayor potencia reactiva, mientras que el generador 1 va a disminuir en la misma proporción. Y en general, en todo el sistema va a subir el voltaje. Eso lo podemos explicar con este gráfico, muy parecido al anterior. Entonces, el generador 1 estaba funcionando, cumpliendo una carga total. En el momento de la sincronización, el voltaje lo hacemos ligeramente también mayor para que tome una carga reactiva. Aunque aquí no es imprescindible, puesto que el generador 2 podría trabajar con carga negativa, o sea, consumiendo potencia reactiva. De todas maneras, el Q total se mantiene constante porque la carga no ha variado. Sin embargo, cuando aumentamos corriente de excitación, la recta de la función tensión-potencia reactiva se va hacia arriba de manera paralela, entonces dando las nuevas condiciones de funcionamiento. QG1' más QG2' igual tiene que dar la potencia total, porque no ha variado. Sin embargo, la tensión del sistema tiene que pasar de BT1, la tensión total, la condición 1, a BT2. En este caso, para bajar esta tensión, lo que tenemos que hacer es actuar en el generador 1 y disminuir la corriente de excitación de manera que esta recta se desplace en forma paralela hacia abajo hasta conseguir la tensión más bien nominal anterior a la sincronización. Es decir, hay que trabajar de la misma manera que en la frecuencia potencia activa, solo que esta vez tenemos que actuar en la corriente de excitación, incrementando o decrementando, para mantener siempre las condiciones normales. Entonces, eso es lo que ocurre en los sistemas intermedios, podemos decir, que cuando sincronizamos generadores tenemos que estar ajustando para mantener siempre la tensión y la frecuencia constantes. (6.8) Fenómenos transitorios en generadores síncronos. En los circuitos equivalentes de los generadores síncronos trifásicos podemos considerar el circuito equivalente monofásico y como una fuente de tensión real. En general era una fuente de tensión ideal en serie con una impedancia que es una resistencia y una reactancia sincrónica. Y aún más simplificado, podríamos despreciar la resistencia interna y simplemente considerar la impedancia de la fuente como la reactancia sincrónica solamente.
¿Qué es lo que ocurre entonces si tenemos un cortocircuito transitorio en el generador síncrono? Estando funcionando, entonces, ¿qué pasará? Si se presenta una falla, si se presenta un cortocircuito en los bornes del generador, muy próximos a los bornes del generador. En este caso, el análisis transitorio de las máquinas sincrónicas se ocupa de determinar, ¿no?, los flujos y las corrientes transitorias y obviamente la influencia que tiene en un sistema eléctrico de potencia, ¿no?, puesto que son fuentes de tensión, son las fuentes que se encargan de hacer circular corriente por todos los elementos del sistema eléctrico de potencia. Durante estas condiciones transitorias, varias son las perturbaciones que pueden hacer cambiar la magnitud de tensión y frecuencia, ¿no? Si varía la frecuencia, entonces también el rotor se aparta de la velocidad sincrónica, ¿no? Las corrientes transitorias que circulan por las bobinas del estator dan como resultado una reactancia inductiva que tiende a oponerse al flujo del rotor, ¿no? O sea, la reacción de armadura tiene mucha importancia, puesto que en estas condiciones de cortocircuito las corrientes transitorias son muy, pero muy elevadas. El estado transitorio, por otro lado, es cuasi instantáneo y obviamente tienen que actuar los sistemas de protección para desconectar a los generadores o al generador que haya entrado en condiciones de falla, en condiciones de cortocircuito. Entonces, podemos identificar tres estados: un estado transitorio, subtransitorio y de régimen permanente. Vamos a representar nosotros con estos supraíndices prima para la condición de subtransitoria y transitoria para 2'. También se podrían presentar estas condiciones transitorias, obviamente menos severas, porque no son cortocircuitos, cuando hay cambios bruscos en la carga, ¿no? Obviamente estas condiciones transitorias también son instantáneas, pero no son muy dañinas para el generador ni para el sistema eléctrico de potencia. En cambio, un cortocircuito sí es un caso muy extremo, que si no están diseñados los sistemas de protección, pueden dañar al generador. Entonces, la condición transitoria más severa que puede ocurrir en un generador sincrónico es cuando sus tres terminales son puestos en cortocircuito. Las corrientes que circulan son muy grandes. Imagínense hacer un cortocircuito acá, estando funcionando a tensión nominal. La única impedancia que va a limitar esta corriente es la reactancia sincrónica. Por lo tanto, las corrientes son
pueden ser muy, pero muy elevadas. Si graficamos las componentes de estas corrientes en un generador en cortocircuito, podemos observar un periodo subtransitorio, orden de los microsegundos, periodo transitorio, milisegundos, y el periodo estacionario, pasada la falla. También podemos encontrar una componente transitoria de corriente continua, en este caso. De manera que estos detalles de tiempos y magnitudes son sumamente importantes cuando se está analizando el estudio de protección del generador síncrono. Los equipos de protección, de detección de fallas y los equipos de apertura, los interruptores que van a actuar en estas condiciones, tienen que tomarse en cuenta todos estos aspectos, tanto en la magnitud de la corriente como en la duración de estos periodos. Tenemos entonces el periodo subtransitorio, el periodo transitorio y el régimen o periodo estacionario. Y esto obviamente tiene que ver con la reactancia, ¿no? En última instancia. Si bien hemos hablado en los subtítulos correspondientes de una reactancia sincrónica, que es la suma de la reactancia de autoinducción directamente dependiente de la corriente que circula por el estator, las bobinas del estator. Entonces, si la corriente subtransitoria es muy alta, entonces las reactancias sincrónicas también van a depender de estas corrientes, ¿no? La reacción de armadura también es otro fenómeno que depende de la intensidad de corriente, ¿no? Si las corrientes transitorias bajan, pasado unos cuantos microsegundos, entonces también las reactancias van a cambiar de valor, ¿no? La resistencia interna probablemente no, pero también puede ser despreciable respecto a la reactancia sincrónica. Entonces, definimos como reactancia subtransitoria o transitoria en un generador síncrono como la relación que existe entre la fuerza electromotriz y la componente transitoria o subtransitoria de la corriente, de la intensidad de corriente de falla, porque esto está en cortocircuito, ¿verdad? Nuestro diagrama vectorial, este circuito ya lo conocemos, será como referencia a la tensión de salida y tenemos las corrientes I sub A, una caída de tensión IARA y una caída en la reactancia sincrónica J veces B sub S I sub A. De la misma manera, vemos o sabíamos que las densidades de campo magnético van a influir. En este caso tenemos la densidad de campo magnético del rotor. Esta es la que se va a modificar en los periodos transitorios y subtransitorios, porque se debe a la densidad de campo debido a la reacción de armadura y reactancia de autoinducción. De todas maneras, las dos densidades de campo magnético se van a interactuar entre sí, distorsionarán y vamos a tener un campo neto, ¿no? Nuestras ecuaciones de corriente serán I sub A igual a E sub A sobre RA más J veces XS. Si despreciamos la resistencia, sabiendo que JXS es mucho más grande que RA, entonces, despejando de acá, tenemos que XS es I sub A sobre las corrientes de cortocircuito.
ya sea en el periodo transitorio o subtransitorio. Recordar siempre que XS, la reactancia sincrónica, es X más X sub A. Reacción de armadura más reactancia debido al coeficiente de autoinducción. Y eso era como la reacción sincrónica. Si estamos trabajando con la corriente de régimen permanente, tenemos la reactancia sincrónica. O la reactancia permanente, perdón. Sincrónica permanente. Si estamos trabajando con corrientes de cortocircuito del periodo subtransitorio, tendremos una reactancia subtransitoria. Y si estamos trabajando con corrientes del periodo transitorio, entonces tendremos una reactancia subtransitoria, sincrónica subtransitoria. Como estas corrientes son muy grandes, en estos periodos transitorio y subtransitorio, esta reactancia se hace un valor muy, pero muy pequeño. Bueno. 6.9 especificaciones nominales de los generadores síncronos. Esto es como ponerle nombre, son los datos de placa del generador. Datos fundamentales como la capacidad del generador, dada en MVAs o kVAs y por S. Es la capacidad del generador. El voltaje nominal para la fuerza electromotriz es muy importante este dato. Todo está diseñado para que trabaje en forma permanente a una tensión nominal. La frecuencia, que por lo general es 50 Hz en nuestros sistemas o 60 en otros sistemas. El factor de potencia, muy importante, tiene que ver con el núcleo, con la parte del circuito magnético, para podernos entregar potencias reactivas y activas de acuerdo a este factor de potencia nominal. Fíjense que en este caso no es dato fundamental la corriente, ¿no? Porque la corriente la podemos calcular con estos parámetros, ¿no? De potencia aparente y tensión nominal. Sí son importantes la corriente de excitación, la corriente que alimenta, corriente continua que alimenta al devanado de campo, y la tensión de excitación, la nominal. Obviamente, el generador tiene que tener un sistema de excitación de manera que podamos variar esta corriente, ¿no? Desde un valor X hasta obtener por lo menos el 120 o más por ciento de la tensión nominal. Con estos datos entonces podemos obtener la potencia activa y potencia reactiva nominales a las cuales va a trabajar y también la corriente nominal. Teniendo la potencia aparente y el voltaje, en un sistema trifásico podemos determinar la corriente nominal para la cual están diseñados los bobinados del estator para que circule una determinada corriente. Como ya sabemos, nuestro triángulo de potencias, si tenemos acá una corriente, esta la podemos descomponer en IA coseno phi, IA seno phi, de manera que IA coseno phi nos lleva a la potencia P, IA seno phi nos lleva a la potencia Q y la corriente I nos lleva a S. Entonces, con este pequeño triángulo relacionamos la potencia activa reactiva aparente y el factor de potencia, ¿no?
Pero con estos datos básicos de las especificaciones nominales, podemos obtener entonces este triángulo que es sumamente importante para nosotros. En 6.10 curvas de capacidad o de ampacidad también se llama del generador síncrono. También se denomina curvas PQ. La curva de capacidad de un generador síncrono nos determina a qué potencia activa y a qué potencia reactiva puede trabajar el generador sin sobrepasar la capacidad nominal o sin sobrepasar su potencia aparente. Sabemos que este es un número complejo, P más J veces Q, la suma de la potencia activa y reactiva, y eso nos va a dar la potencia aparente. Pero en módulo, este valorcito de S no debe sobrepasar. Por lo tanto, el generador síncrono puede trabajar con cualquier potencia activa y con cualquier potencia reactiva, pero no debe sobrepasar esta magnitud S. Y eso es lo más importante. Entonces, para determinar estas curvas de capacidad que se llaman, vamos a recurrir al diagrama vectorial simplificado y además considerando que la resistencia interna de armadura es muy pequeña o que la reactancia sincrónica es muy grande, de manera que despreciamos esta resistencia. Nuestro diagrama vectorial tomaba como referencia la tensión de salida, V sub phi. Para una carga RL, la corriente estará rechazada un determinado ángulo phi. A 90 grados de esta corriente tendremos la caída de tensión en la reactancia sincrónica, o sea, J veces XS y sub A, de manera que sumando este vector a la tensión de salida V sub phi, vamos a tener la fuerza electromotriz E sub A. Ese era nuestro diagrama simplificado, que ya lo conocíamos. A este triángulo, estos vectores, estos tres vectores, lo vamos a multiplicar por 3 veces V sub phi y dividir sobre XS. Entonces, en proporción se mantiene, porque los tres lados de este triángulo lo vamos a multiplicar por esos valores. De manera que este vector que antes era E sub A, ahora será 3 veces E sub A V sub phi sobre XS. Este valor que antes era V sub phi, simplemente ahora será 3 veces V sub phi al cuadrado sobre XS. Y este valorcito va a ser 3 veces V sub phi y sub A porque hemos dividido entre XS. Por un lado, por otro lado, a este vector lo podemos descomponer en AB, que será igual a P, 3 veces V sub phi y sub A coseno phi, puesto que 3 veces V sub phi y sub A es la potencia total, nominal, S, y AB será entonces la potencia activa, y 0A será la potencia reactiva, o sea, 3 veces V sub phi y sub A seno del ángulo phi, porque este ángulo phi, por ángulos internos y externos, se reproduce en este punto B. Entonces tenemos
el mismo diagrama simplificado, simplemente multiplicado por 3 veces b sub phi y dividido sobre x. Sabemos que la potencia total reactiva es 3 veces b sub phi sub a seno del ángulo phi, la aparente es 3 veces voltaje de phi y sub a. Esta es tensión de fase, la otra era tensión de línea, los valores nominales, ¿no? Del diagrama vectorial, entonces, hemos obtenido que P es igual a 3 veces el voltaje de fase, la corriente y sub a coseno del ángulo phi. O también podemos decir que es 3 veces el voltaje de fase sobre la reactancia sincrónica multiplicado por la reactancia sincrónica y sub a coseno del ángulo phi. La potencia reactiva, que es igual a 3 veces voltaje b sub phi y sub a coseno phi, o seno phi, será igual a 3 veces el voltaje phi b sub phi sobre xs, que multiplica xs y sub a seno del ángulo. Lo único que estamos haciendo es multiplicar y dividir por xs, nada más, ¿no? No estamos haciendo otra cosa. Entonces, respecto a los ejes de voltaje, el origen del diagrama fasorial queda a menos phi. Este es 0, este sería menos phi, b sub phi, sobre el eje horizontal. Por tanto, sobre el eje de las potencias, dicho origen está en Q 3 veces a menos, sería 3 veces voltaje b sub phi al cuadrado sobre xs. ¿Qué sería esto, no? Menos 3 veces voltaje b sub phi al cuadrado sobre xs. La corriente de armadura, la corriente de campo es proporcional siempre al flujo del campo magnético que lo origina, y como este flujo es directamente proporcional a la fuerza electromotriz inducida, entonces la longitud correspondiente a E sub A en el diagrama de potencias será igual a 3 veces sub A b sub phi sobre xs, o sea, d sub phi. En el diagrama de potencias, entonces, tenemos que 3 veces sub A b sub phi sobre xs es la longitud correspondiente a E sub A. ¿Está? Con esos dos datos podemos obtener un gráfico PQ, sabiendo además que la corriente de armadura es proporcional a xs y sub A, la caída de tensión en la reactancia sincrónica, y sabiendo que la longitud correspondiente a xs y sub A en el diagrama de potencias es la potencia aparente, ¿no? 3 veces voltaje phi y sub A. Es decir, esta caída de tensión en el diagrama simplificado tensiones corrientes, en el diagrama de potencias es la potencia aparente. 3 veces voltaje phi y sub A. De esa manera, entonces, con la ayuda de este diagrama, podemos dibujar un diagrama circular, ¿no es cierto?, de potencias activas y reactivas, ¿no? Y en general es una circunferencia, ¿no? Por otro lado, el valorcito, este valorcito grande de sub A nos va a dar también un límite de la potencia reactiva. Hay que tomar una otra referencia, en este caso voltaje phi al cuadrado sobre xs, y se traza un arco de circunferencia para limitar. Sería por el límite de corriente en el rotor, ¿no?
Entonces, en la práctica, estas curvas, que han sido deducidas de los diagramas vectoriales simplificados, entonces se pueden tener este tipo de curvas, ¿verdad? Una semicircunferencia, si esto es P, entonces no puede tener valores negativos, pero Q puede ser positiva y negativa. Una limitación por la corriente de campo, que se hace a través de este punto, de este centro, con un arco de circunferencia. Este es el límite, esta circunferencia es el límite de la potencia aparente S, puesto que tiene las componentes de P y de Q. Y también podría haber un límite que no es muy recomendable, y también hemos comentado anteriormente, y se refiere a la potencia máxima del motor. En este caso, la potencia del motor es menor a la potencia que puede convertir el generador. Entonces, estamos perdiendo potencia en el generador, ¿no? No estamos llegando a su capacidad máxima. Lo lógico es que esta recta de la potencia primotor esté al filo de la potencia del generador. Lo propio con este límite por la corriente de campo, también debería estar al límite, aunque normalmente lo ponen a un 90-80% del valor máximo. Y la circunferencia o semicircunferencia, porque no puede trabajar con potencias negativas activas, está dada por S, que tiene las dos componentes, ¿no? Cualquier punto dentro de esta área puede trabajar el generador sin ningún problema, con una potencia activa y una potencia reactiva, sea cual sea. Lo importante es no pasar de esta o de esta circunferencia. Esto es muy teórico, muy bonito. En la práctica, estas curvas son de este tipo. No puede ser, ¿no?, una curva típica de un generador síncrono. De todos modos, siempre podemos ver que puede trabajar a potencia reactiva positiva y negativa, siempre potencia activa, y con una capacidad que puede ser una potencia aparente limitada, ¿no? De manera que con esta potencia aparente se calcula la corriente nominal, y los sistemas de protección tienen que ser diseñados para que por ningún motivo pueda circular mayor corriente igual a la nominal, porque de lo contrario vamos a dañar los bobinados del estator.